Al principio, antes de todo lo que conocemos, el universo era un vasto vacío. No había luz, sonido ni movimiento. Solo el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas profundas y oscuras. Entonces, en su infinita sabiduría, Dios decidió crear. Con un simple mandato, Él dijo, «Que haya luz». Y la luz rompió la oscuridad, inaugurando el comienzo de toda existencia. En 6 días, Dios formó el mundo. Separó las aguas de la tierra firme, creó los cielos, el sol, la luna y las estrellas para gobernar los días y las noches. Llenó los océanos con peces, los cielos con aves y la tierra con criaturas de todas las especies. Todo lo que Él hacía era bueno. En el 7º día, descansó y santificó ese día como símbolo de su obra perfecta. Pero, aunque todo estaba completo, Dios percibió que faltaba alguien que reflejara su imagen y cuidara del mundo que Él había creado. Entonces, con amor y cuidado, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida. Ese hombre fue llamado Adán. Dios colocó a Adán en un jardín especial, el jardín del Edén, un lugar de belleza indescriptible. Ríos cristalinos fluían entre árboles frutales de todos los colores y sabores. Los animales convivían en armonía, y la presencia de Dios llenaba cada rincón del Edén. En medio del jardín, 2 árboles destacaban, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios dio una instrucción clara a Adán: de todos los árboles del jardín puedes comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Adán, obediente, aceptó la orden y comenzó a explorar el paraíso que le había sido confiado. Sin embargo, Dios percibió que Adán, aunque rodeado de tanta belleza, no debía estar solo. Necesitaba a alguien semejante a él, alguien con quien pudiera compartir su existencia. Así, la creación estaba a punto de alcanzar un nuevo capítulo, uno que completaría la obra divina en el Edén. Adán caminaba por el jardín del Edén maravillado con la perfección de todo a su alrededor. Observaba a los animales, cada uno con su propia belleza y singularidad, pero en su corazón sentía un vacío. Percibía que ninguno de ellos era semejante a él. Dios, en su infinita sabiduría y compasión, percibió el deseo profundo de Adán. No era bueno que él estuviera solo. «Haré para él una ayudante, alguien que le sea idónea», declaró el Señor. Entonces, en una tarde tranquila, Dios hizo que Adán cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre descansaba, Dios tomó una de sus costillas y, con su habilidad creadora, formó a una mujer. Ella era perfecta, una obra maestra moldeada por las manos del Creador. Cuando Adán despertó, vio ante sí a alguien diferente de todo lo que había en el Edén. Sus ojos brillaban con admiración, y exclamó: «Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque del hombre fue tomada». Había una conexión única entre ellos, algo que Adán nunca había sentido antes. Dios los unió como compañeros, y Adán dio a la mujer el nombre de Eva, la madre de todos los vivientes. Juntos, exploraban el Edén, cuidando del jardín y de los animales. Caminaban lado a lado, disfrutando de una armonía perfecta entre ellos, con la naturaleza y con Dios. Sin embargo, Dios les recordó sus instrucciones. Podían comer de todos los árboles del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa era la única prohibición, y ambos eran conscientes de lo que Dios esperaba de ellos. Eva trajo la completitud que faltaba a la creación, y el jardín del Edén ahora reflejaba aún más la gloria de Dios. Pero, a lo lejos, la serpiente observaba. Esperaba pacientemente una oportunidad para lanzar sus artimañas y probar la confianza que Adán y Eva tenían en el Creador. El paraíso estaba completo, pero la historia apenas comenzaba. El sol brillaba intensamente sobre el jardín del Edén, reflejando la paz y la armonía de aquel lugar perfecto. Adán y Eva vivían felices, cultivando y cuidando lo que Dios les había confiado. Caminaban juntos por senderos llenos de flores, hablaban con Dios en el frescor de la tarde y tenían abundancia de todo lo que necesitaban. Sin embargo, entre las sombras de los árboles, algo oscuro se movía. La serpiente, la criatura más astuta de todas, se acercó a Eva mientras ella caminaba sola cerca del árbol del conocimiento del bien y del mal. Con una voz suave y seductora, la serpiente preguntó:
¿es verdad que Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol del jardín? Eva respondió con firmeza, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo que no debemos comer ni tocar el fruto del árbol que está en medio del jardín, o moriremos. La serpiente entonces sonrió, y con astucia respondió, ciertamente no morirán. Dios sabe que el día que coman de ese fruto, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Las palabras de la serpiente sembraron una duda en el corazón de Eva. Ella miró al árbol y vio que el fruto parecía delicioso, atractivo a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. En un momento de duda, Eva extendió la mano, tomó el fruto y dio un mordisco. El sabor era dulce, pero había algo inquietante en su dulzura. Poco después, ofreció el fruto a Adán, que estaba a su lado, y él también comió. En ese instante, sus ojos realmente se abrieron, pero no de la forma que esperaban. Se dieron cuenta de que estaban desnudos y, por primera vez, sintieron vergüenza. Rápidamente, cosieron hojas de higuera para cubrir sus cuerpos. La armonía perfecta del Edén había sido rota. El sonido suave de la brisa fue reemplazado por un silencio incómodo. Adán y Eva, ahora conscientes de sus acciones, se escondieron entre los árboles al escuchar la voz de Dios, que caminaba por el jardín buscándolos. Adán, ¿dónde estás?, llamó Dios. Era la primera vez que el hombre sentía miedo. Temblando, Adán respondió, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Dios, en su omnisciencia, preguntó, ¿quién te mostró que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te ordené que no comieras? Adán culpó a Eva, y Eva culpó a la serpiente. El pecado había introducido la desarmonía y la culpa en la creación, algo que nunca antes había existido. El silencio que siguió a la confesión de Adán y Eva era pesado, como si el propio Edén estuviera lamentando lo que había sucedido. La presencia de Dios se sentía como nunca antes, y ahora traía una mezcla de temor y reverencia. El Creador, que siempre había caminado con ellos en comunión, debía enfrentar la rebelión que había surgido. Dios se dirigió primero a la serpiente, la fuente del engaño. Por cuanto has hecho esto, maldita serás entre todos los animales y entre todas las criaturas del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y el descendiente de ella. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. La serpiente, que antes se movía libremente, ahora se arrastraría como símbolo de su maldición eterna. Luego, Dios se dirigió a Eva. Sus ojos estaban llenos de dolor, pero también de justicia. Multiplicaré grandemente tu sufrimiento en el embarazo, con dolor darás a luz hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él te gobernará. La promesa de vida continuaría, pero ahora estaría marcada por el dolor y el conflicto. Finalmente, Dios miró a Adán. Por cuanto escuchaste a tu mujer y comiste del árbol del cual te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con sufrimiento obtendrás de ella tu sustento todos los días de tu vida. Ella producirá espinas y cardos, y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás tu pan, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Adán y Eva escucharon las palabras de Dios con el corazón pesado. La comunión perfecta que antes disfrutaban había sido rota. Ahora sabían que sus acciones no solo habían traído separación de Dios, sino también sufrimiento a toda la creación. Incluso en medio del juicio, Dios mostró misericordia. Hizo para Adán y Eva vestiduras de pieles para cubrirlos, un gesto que simbolizaba su provisión incluso en medio del pecado. Pero había una consecuencia final: el jardín del Edén ya no podía ser su hogar. Dios declaró que el hombre, ahora conociendo el bien y el mal, no podía comer del árbol de la vida y vivir para siempre en su estado de pecado. Así, Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Dios colocó querubines y una espada llameante para guardar el camino del árbol de la vida, protegiéndolo para siempre. Mientras se alejaban del jardín, Adán y Eva miraban hacia atrás con pesar. El Edén era ahora un recuerdo distante, pero sus esperanzas estaban en lo que Dios había prometido. La batalla entre el bien y el mal había comenzado, pero Dios no los había abandonado. Él ya tenía un plan para redimir a la humanidad. Después de la expulsión del Edén,
Adán y Eva enfrentaron la dura realidad de la vida fuera del jardín. El mundo a su alrededor era un lugar salvaje e implacable, y el trabajo que antes parecía un placer ahora se convertía en una lucha constante por la supervivencia. La tierra, que antes producía frutos abundantes con facilidad, ahora requería esfuerzo arduo para producir algo valioso. Eva sentía el dolor del embarazo y el peso de la responsabilidad, y Adán, con las manos callosas por el trabajo, miraba al cielo con una sensación profunda de pérdida. A pesar de todo, Dios no los había abandonado. Incluso después de la expulsión del Edén, Él les dio una esperanza. La promesa de un Redentor, aquel que vendría para aplastar la cabeza de la serpiente, aún flotaba sobre sus vidas, y Adán y Eva mantenían esa esperanza viva en sus corazones. El tiempo pasó, y Eva concibió un hijo, a quien llamó Caín. Adán y Eva miraron a su hijo con amor y esperanza, viéndolo como la continuación de la humanidad y el cumplimiento de la promesa divina. Más tarde, Eva dio a luz a otro hijo, Abel. Caín y Abel crecieron, y cada uno siguió un camino diferente. Caín, el mayor, se convirtió en agricultor, cultivando la tierra. Abel, el menor, se convirtió en pastor de ovejas. Cada uno ofreció un sacrificio a Dios. Caín trajo los frutos de su cosecha, mientras que Abel trajo lo mejor de su rebaño, un cordero sin defecto. Dios miró el sacrificio de Abel y lo aceptó, pero el sacrificio de Caín no fue bien visto. La razón detrás de esto no estaba en los dones en sí, sino en el corazón de quien los ofreció. Abel ofreció con fe, con un corazón sincero, mientras que Caín, lleno de envidia y orgullo, ofreció sin el arrepentimiento debido. Esto no pasó desapercibido para Dios. Dios, en su misericordia, se acercó a Caín y le habló con firmeza, pero también con compasión. ¿Por qué se ha abatido tu corazón? Si haces lo bueno, ¿no será aceptado? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, sobre ti será su deseo, pero a ti te corresponde dominarlo. Dios estaba ofreciendo una oportunidad para que Caín se arrepintiera, pero el orgullo y la ira dominaron su corazón. Lleno de celos y resentimiento, Caín invitó a Abel a salir al campo. Allí, en un momento de furia, Caín mató a su hermano. Cuando Dios preguntó a Caín dónde estaba Abel, Caín respondió con desdén, «No sé, soy yo el guardador de mi hermano». Dios, que todo lo sabe, confrontó a Caín con su pecado. «¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». La maldad de Caín no pasó desapercibida, y el castigo era inevitable. Dios, en su juicio justo, dijo a Caín que sería maldito y vagaría por la tierra, pero, al mismo tiempo, lo marcó con una señal para que nadie lo matara. Caín sería protegido, porque Dios aún mostraba misericordia, incluso ante el pecado. Caín dejó la presencia de Dios y fue a vivir a la tierra de Nod, al este del Edén, llevando consigo el peso de su transgresión. Adán y Eva, ahora con el corazón pesado por la pérdida de Abel, sabían que la humanidad estaba entrando en un ciclo de pecado y muerte, pero aún guardaban la esperanza en la promesa de Dios. Dios, en su bondad, les dio otro hijo, Set, y de ello surgió una nueva generación que buscaba al Señor. La línea del pecado continuaba, pero también la línea de la fe. Dios, aunque permitiendo que el mal se extendiera, aún sostenía la esperanza de redención. El tiempo pasó y, con él, la descendencia de Adán y Eva se multiplicó sobre la tierra. La humanidad, que había comenzado con dos individuos perfectos en comunión con Dios, ahora estaba marcada por el dolor, el trabajo arduo y la muerte. El pecado seguía propagándose, trayendo consigo sufrimiento y separación. Sin embargo, en medio de tanta tragedia, Dios nunca dejó de recordar la promesa hecha a Adán y Eva: un Redentor vendría para restaurar lo que se había perdido. Adán vivió muchos años, viendo a sus hijos y nietos crecer. Él y Eva, aunque aún separados del Edén, eran conscientes de que su linaje seguía cumpliendo los propósitos de Dios. Adán tuvo otros hijos e hijas, y la humanidad comenzó a esparcirse por la tierra. Sin embargo, como se había prometido, la lucha entre el bien y el mal continuaba. El pecado se manifestaba de muchas formas, y la humanidad, cada vez más, se apartaba de Dios. Pero había quienes buscaban el rostro de Dios. Set, el hijo de Adán y Eva, se convirtió en un hombre justo que caminaba con Dios, y a través de su linaje, la semilla de la promesa de salvación continuaba.
La Biblia registra que fue en sus días que por primera vez los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. La esperanza de que un día vendría un Redentor, aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, permanecía viva entre los justos. Mientras tanto, el mal se extendía por la tierra. La humanidad se corrompía cada vez más, y los hombres comenzaron a volverse perversos en sus pensamientos y acciones. El pecado se había extendido por toda la creación, y la tierra, que antes era buena, ahora estaba llena de violencia e iniquidad. Pero Dios, en su misericordia, aún le daba a la humanidad una oportunidad para arrepentirse. Un día, Dios miró la tierra y vio la corrupción que dominaba a la raza humana. Su corazón estaba angustiado, porque su deseo siempre había sido que la humanidad viviera en comunión con Él, pero el pecado había contaminado todo. Dios entonces decidió hacer algo radical para purificar la tierra. Enviaría un diluvio que destruiría a toda la humanidad, excepto a una familia, la familia de Noé, un hombre justo, que encontró gracia a los ojos de Dios. Noé fue llamado para construir un arca, un gran barco que sería capaz de salvar a su familia y a los animales de la destrucción. Él obedeció a Dios, incluso cuando nadie a su alrededor comprendía su misión. Noé y sus hijos trabajaron arduamente para construir el arca, y, cuando estuvo lista, Dios instruyó a Noé para que entrara con su familia y los animales. La lluvia cayó, y las aguas cubrieron toda la tierra. El diluvio purificó al mundo del mal y el pecado, pero la promesa de redención continuó. La humanidad, a través de Noé, sería preservada, y, a partir de él, la semilla de la promesa seguiría cumpliéndose. Cuando las aguas finalmente retrocedieron y Noé y su familia salieron del arca, Dios hizo una alianza con ellos. Puso el arco iris en el cielo como señal de su alianza con la tierra, prometiendo que nunca más destruiría al mundo con un diluvio. Y, aunque la humanidad continuaba marcada por el pecado, la esperanza de un Redentor seguía viva. Dios no abandonó su plan de restaurar a la humanidad. La promesa hecha en el jardín del Edén, de que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, seguía en pie. La historia de la humanidad, marcada por el pecado, el dolor y la muerte, continuaría desarrollándose, pero la redención estaba en camino. El Mesías, aquel que vendría a rescatar a la humanidad, aún no había llegado, pero la promesa de Dios nunca falló. Él continuaba trabajando en su plan divino, preparando el camino para la salvación de la humanidad.